La investigación genómica de los casos de coronavirus en Uruguay permitieron detectar en enero la presencia en Rivera y Rocha de una nueva variante del virus detectada por primera vez en Brasil y que lleva el nombre de P2. Nosotros analizamos 11 muestras de frontera de los departamentos de Artigas, Rivera y Rocha, y lo que vimos fue que en 5 muestras de estas 11 identificamos la variante P.2, que es muy prevalente en Brasil, pero no se había identificado antes en Uruguay. La nueva cepa se detectó en una muestra de la ciudad de Rivera, 2 de la ciudad de Castillo y 2 de Rocha. Se cree que esta variante ingresó a mediados de diciembre. Esta cepa fue descubierta en Brasil en septiembre y en solo 4 meses se volvió la más frecuente de Río Grande do Sul, lo que podría sugerir que es más contagiosa, algo que todavía no fue probado. A nivel internacional, los científicos también están investigando qué efecto podría tener esta nueva cepa en la efectividad de la vacuna. En la variable P2 preocupa la identificación de casos de reinfección en Brasil vinculados a esta variante, es decir, pacientes que tras recuperarse de COVID-19 volvieron a contraer el virus. Hasta ahora hay 2 casos ya reportados de reinfección por esta variante y hay muchos más en investigación, o sea que probablemente encontremos más casos de este tipo. La investigación genómica también permitió detectar la presencia de la variable británica en Uruguay, que ha demostrado ser un 50% más contagiosa que otras detectadas anteriormente. Existe también la posibilidad de que la variante británica, esto es de hoy de mañana, esté presente en el país, pero seguramente confinada, ya que entró por alguien que lo hizo el 20 de diciembre al país. Ese paciente ingresó por vía aérea al país y realizó cuarentena, por lo que se cree que no generó más contagios. La cepa británica no solo es más contagiosa, el laboratorio Johnson Johnson probó su vacuna contra esta variante y comprobó que aunque logra un buen nivel de inmunidad, es menos efectiva que con otras cepas. Bien, y esas son en realidad parte de las... Uno escucha estas informaciones e inmediatamente surgen preguntas. Y la cantada es, bueno, a ver, estas posibles variantes, las conocidas hoy, las que puedan surgir el día de mañana, ¿qué tanto van a amenazar la eficacia de las vacunas que adquiere cada país, ¿no? Bueno, para estas y otras preguntas nos está acompañando entonces Santiago Mirazo, que es virólogo, como le va, que además integró justamente, integra este consorcio, ¿no? De UDELAR, de institutos privados y de este centro brasilero que estudia la secuenciación genómica. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos por el principio, ¿no? De toda esta información que trasciende a la prensa en estas últimas horas, de que aparecen estas nuevas variantes de SARS-CoV en nuestro país, ¿qué desafíos concretos supone? Y habría que pensar que puedan llegar a incluso a generarse una nueva cepa en nuestro país o cómo se dan esas mutaciones. Bueno, primero, Victoria, una pequeña aclaración. Yo no soy parte, nuestro laboratorio no es parte de ese consorcio del que tú bien. hablabas, sino que tenemos una línea de trabajo paralela a ese grupo y que hacemos nuestras propias investigaciones. Obviamente trabajamos en conjunto, pero no somos parte de ese consorcio. Está perfecto, bien por la Ahora aclaración. bien, ahora bien, la ocurrencia de variantes en el SARS-CoV-2 y cualquier otro virus con este tipo de genoma ARN es muy frecuente. De hecho, hay muchísimas variantes y linajes. Linajes son el conjunto de variantes Sí. reportados a nivel mundial. Lo que ocurre es que hoy hay básicamente 3 variantes genéticas que están empezando a generar preocupación. Una de ellas es la británica, que ya se ha demostrado, o hay fuertes evidencias que sugieren que es mucho más transmisible que la variante que dominaba hasta hace un tiempo en Reino Unido. Una variante surgida en Sudáfrica, que tiene una constelación de mutaciones, que son cerca de 18 mutaciones que la hacen muy particular, y entre esas mutaciones tienen algunas mutaciones de preocupación que pueden estar involucradas en el escape a la neutralización por anticuerpos, tanto de inmunidad natural como de vacunas. Y una tercera variante, que es la variante detectada en Brasil, en forma primaria en Manaus, en Amazonas, que es la P.1, que no es la P.2 que se acaba de detectar en Uruguay, es otra que es mucho más agresiva, entre comillas, que genera preocupación porque sí está claro que es mucho más transmisible por una mutación particular
que es la N501Y, que la comparte con la variante de Reino Unido, y otras mutaciones. La Pero- P.2 no tiene esa mutación que la haría más transmisible, y además no tiene otras mutaciones que sí tiene la P1. La única mutación que tiene esta variante P2 que la hace de particular interés es esa mutación que podría otorgarle cierto escape a los anticuerpos. De Bien, todas para maneras, traducir, me permite hacer un sí, paréntesis, claro. dos conceptos que me gustaría que quedaran bien claros para quienes no estamos especializados en temas científicos, ¿no? Y es, cuando se habla de peligrosidad de una variante, de una mutación, ¿tiene que ver con la transmisibilidad, es decir, que es más fácil contagiarse, o que si me la agarro me mata? Creo que me gustaría que se haga esa diferenciación. Sí, ese es un buen punto. Hasta ahora lo que se sabe de todas las variantes, se llaman variantes de preocupación, Sí. estas tres variantes que estamos hablando. Ninguna de ellas ha demostrado tener una mayor letalidad. Ah, bien. Letalidad, Ninguna. entonces, es una cosa, y No, peligrosidad remite exacto. a la transmisibilidad, entonces. Exacto. Si nos Está, referimos a si es más patogénica la variante, no hay ninguna evidencia que está. sugiera que estas variantes son más patogénicas. Sí, Bien. la variante británica es más transmisible, y sí, la variante brasileña P1, no la P2, la P1, también es más transmisible. Sin embargo, la P2, al volverse tan dominante en tan poco tiempo, de noviembre a esta parte ha pasado a dominar el panorama en Río de Janeiro, Río Grande do Sul, eso hace pensar que podría ser más transmisible que la anterior. Respecto a la eficacia de las vacunas, bueno, para la variante británica, si bien el estudio de Johnson Johnson ha demostrado que la eficacia disminuye un poco, para las otras no. Tanto para la vacuna de Pfizer como para la de Oxford AstraZeneca, se ha visto que la disminución en la protección contra esta variante la disminución es muy pequeña, protege prácticamente igual que la variante original. Sin Pero embargo, también sí, para las variantes de P1 y P2. entonces, sí ha demostrado una eficacia reducida para la variante sudafricana, Ah, que alberga esa mutación particular que la hace un poco distinta de la variante de Reino Unido. Sin embargo, esa disminución de la eficacia, que se calcula entre un 40 y 50%, no necesariamente implica que la vacuna no va a funcionar, ¿sí? La vacuna va a funcionar igual, va a tener un efecto igual. Lo que sí probablemente va a tener que ser compensada con otro tipo de inmunidad, que es la otra inmunidad citotóxica que no está mediada por anticuerpos. Resumo, y para ser claro, la eficacia de las vacunas contra la variante sudafricana se ha visto que se reduce un poco, ¿sí? Pero eso no implica que la vacunación vaya a fallar si esa variante se vuelve bien. dominante. En el Ahora, caso de las variantes brasileras todavía no hay estudios respecto a la eficacia de las vacunas. bien, ahora, de llegar a darse que fuera dominante y que, aunque la vacuna tendría su eficacia, usted mencionó que se tendría que complementar con algo más. No. Me refiero a que la inmunidad adquirida por la vacunación tiene dos caminos. Uno es que se generan naturalmente, uno es Sí. por anticuerpos y otro es por inmunidad citotóxica. Bueno, ¿qué es la Los inmunidad anticuerpos, citotóxica? la inmunidad citotóxica es un tipo de inmunidad que no depende tanto de la variabilidad de las variantes virales que están circulando. ¿Sí? Es una inmunidad que se instala en el sistema inmune que complementa la inmunidad mediada por anticuerpos. Son dos tipos de inmunidad que se complementan. Entonces, la que escapa, la variante sudafricana, es la mediada por anticuerpos. Es decir, que parte de la inmunidad va a quedar aún remanente gracias a la inmunidad citotóxica. Ahí está, bien. ¿Qué hace que una variante se vuelva dominante o no en un espacio geográfico determinado? ¿Tiene que ver con la población, con características particulares de las poblaciones? ¿De qué depende? La pregunta tiene que ver con cómo se controla, entonces, ¿no? Bien, hay básicamente dos factores, Victoria, que determinan la emergencia y la dominancia de nuevas variantes. Uno son factores virales, estos virus mutan mucho y cuanto más se replican, ¿sí? Cuanto más circulación hay en la población, más factible es la aparición de mutaciones que le confieran alguna ventaja al virus. Es decir, la mayoría de las mutaciones, la gran mayoría son mutaciones, se llaman neutras, es decir, que no le confieren al virus ni una ventaja ni una desventaja. Ah, bien. Cuando hay tanta replicación viral, cada tanto aparecen mutaciones que le pueden ofrecer al virus alguna ventaja. Entre ellas, ser más transmisible, Claro. entre ellas, ser más letal,
entre ellas escapar los anticuerpos. Ujú. Bien. Por otro lado, y enrabado con esto, una altísima transmisión del virus. Fíjense que casualmente dos de estas variantes importantes se originaron en Brasil y el Reino Unido, dos de los países o regiones más golpeadas por la pandemia, con altísimos niveles de transmisión Sí. comunitaria. Entonces, ese tipo de transmisión comunitaria a gran escala hace que el virus se replique a sus anchas, para ser gráfico, y la emergencia y la aparición de mutaciones que le pueden conferir cierta ventaja al virus es más probable que en otras regiones la transmisión es menor. Por eso es importante, más allá de controlar la transmisión viral en nuestro país por la letalidad, es decir, por los pacientes que pueden ingresar a CTI y fallecer, también es importante disminuir la transmisión del virus para evitar la aparición de este tipo de variantes que eventualmente nos puede llegar a complicar desde el punto de vista epidemiológico en el corto plazo. Bien, y permite la pregunta de ignorante, ¿no? Pero esta mutación en este virus y en los demás, ¿se da son respuestas inteligentes de los virus o son respuestas adaptativas? ¿Está en la naturaleza de la supervivencia del propio virus tener que mutar? La mutación del virus es un efecto que ha sido seleccionado naturalmente a lo largo de la evolución. Digamos, aparecen mutaciones y esas mutaciones que le confieren cierta ventaja al virus son seleccionadas. Es decir, como son más ventajosas, son seleccionadas. Es un concepto análogo a la selección natural de Darwin. Ah, a la selección natural. Bien. De aquellos más aptos son los que van a sobrevivir. En el caso del virus es con alguna pequeña variación. El concepto es básicamente el mismo, es una selección de tipo darwiniana, en el cual las variantes que tengan una mayor ventaja, una mayor adaptación, son las variantes que van a sobrevivir. Si volvemos al origen de esta epidemia, que es el salto del virus desde los murciélagos hacia un intermediario, dentro del murciélago convivían muchísimas variantes virales al mismo tiempo, y justamente la que fue capaz de infectar un nuevo hospedero fue la variante exitosa y fue la que se pudo propagar. En este caso es lo mismo, son variantes que están circulando en el ser humano, aún no están del todo adaptadas porque es un evento reciente, y como no están todavía del todo adaptadas, pueden surgir aún mejoras, nuevas versiones de las variantes que le confieran una ventaja. Fundamentalmente, una de ellas es la transmisibilidad y un poco lo que estamos viendo. Bien. Pero no son respuestas inteligentes, simplemente se generan variantes por el propio ciclo viral y esas variantes son seleccionadas naturalmente para emerger en un contexto dado. Bien. Por lo tanto, el desafío para la academia y para el mundo científico es permanente. No termina, por ahora está lejos de terminar en lo que tiene que ver con la inmunización frente al SARS-CoV-2 y sus variantes. Bueno, el grande de los desafíos que ha habido a nivel mundial en la salud pública son virus, ¿sí? Vayamos al HIV, vayamos a la influenza, vayamos a polio. Son virus y además son virus con este tipo de genoma ARN. Es decir, que la variabilidad y la capacidad de adaptarse de estos virus hace que justamente sea uno de los grandes problemas de salud pública que todavía tenemos. Este virus no es, en cuanto a su capacidad de adaptación, no es igual que influenza, no es igual que HIV, tiene una capacidad de adaptación un poco menor, visto está que con el número de casos que tenemos hoy a nivel mundial, simplemente tenemos 3 variantes de preocupación. Claro. Si esto fuera influenza, por ejemplo, la situación sería completamente desbordada en cuanto al número de linajes y variantes que pudieran complicar. Pero aún así, claramente es un problema el problema del surgimiento de variantes van a seguir apareciendo conforme la epidemia siga sin ser controlada y el número de casos reducido, sobre todo la transmisión, que es lo que provoca que el virus se replique. Cuando el virus se replica, la aparición de mutaciones es cada vez más probable. Bien, es importante y es interesante, por lo menos para quienes no somos especialistas en esto, el nuevo concepto que queda claro de la importancia de la no reproducción del virus, de la no transmisión. Y no va solo para evitar muertes, enfermos e internados y camas de CTI, sino para que el propio virus se controle a sí mismo, ¿no? Y no se siga expandiendo ni habilitando
nuevas variantes. Es imponerle al virus una especie de cuello de un botella. coto, claro, exacto. Exactamente. Y en ese sentido la vacunación, Mirazo, para tener una idea, porque finalmente a veces hay tanta información que a veces se nos olvidan los conceptos básicos. Para que se entienda como exitosa una campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2, contra el COVID, en Uruguay y considerando nuestra población, ¿cuánta gente debería vacunarse para que efectivamente ese cuello de botella funcione? Bueno, primero, una campaña exitosa de vacunación es aquella que logra convencer a la población de Sí, pero ¿a qué porcentaje de la la ventaja de población? vacunarse. Eso primero. Si la gente se convence de la importancia crucial que tiene vacunarse contra el SARS-CoV-2, ahí ya es una campaña exitosa. Respecto al éxito epidemiológico, para lograr una buena inmunidad de rebaño depende de varios factores, entre ellos la tasa de reproducción de la infección, el famoso R. ¿Sí? Cuanto mayor es el R, mayor es la población que debe inocularse. Pero en general se hablan de valores entre un 60 a un 70% de la población vacunada para lograr romper, al menos en gran medida, esas cadenas de transmisión del virus, y de esa manera lograr una buena protección de rebaño e imponerle al virus ese cuello de botella. O sea, dependiendo de muchos factores, pero es entre un 60 y un 70% de la población que tiene que estar vacunada para lograr este efecto. Bien. Por eso es importante una buena campaña de información de la vacunación. Estamos ante vacunas seguras, vacunas efectivas, y la gente debe estar tranquila que la comisión que define las vacunas que nos vamos a dar es una comisión de expertos con mucha pericia y hay que ir atrás de ellos. Bien, aprovecho entonces que lo tengo aquí, quedan 3 minutos, pero justamente hagamos de cuenta que del otro lado, como ciertamente me consta que debe haber, mucha gente no tan convencida todavía y en extremos por ahí sentimientos más radicales aún, ya directamente personas que son antivacuna, ¿no? Anti el concepto de que me van a meter algo en el cuerpo. Bueno, para estas personas, con esta lectura, ¿qué se le puede decir? La vacunación hoy pasa a ser la principal herramienta que tenemos para controlar la epidemia de SARS-CoV-2 y la pandemia a nivel global. No hay otra forma de controlar esta epidemia sin vacunación. O sea, la inmunidad de rebaño es inalcanzable por vía natural, implica una cantidad de fallecidos y enfermos graves que ningún país está dispuesto a soportar. Por tanto, la vacunación es la única herramienta que tenemos. Las vacunas que hoy están previstas para Uruguay, todas han pasado todas las fases en forma muy exitosa. Todas tienen datos muy convincentes y muy contundentes en cuanto a eficacia y en cuanto a seguridad. El tema de la seguridad es lo que más le preocupa a la población en general. Sí. Y estamos en condiciones de asegurar que las vacunas que estamos trayendo a Uruguay son vacunas seguras y efectivas. Ninguna de estas vacunas modifica los genes en el ser humano ni en ningún otro organismo. Permítame ser abogada del diablo, Mirazo, sí. Por un momento. ¿Y cómo estamos tan seguros si en realidad no pasó tiempo suficiente para poder advertir efectos secundarios de los países que ya se están vacunando? Esta vacuna se viene aplicando en voluntarios desde agosto, ¿sí? En la fase 3 que empezó agosto, septiembre, 40.000 voluntarios cada vacuna, y estamos hablando de 300.000 personas vacunadas con la tecnología, particularmente la tecnología de ARN, que es la que genera más dudas, entre comillas. Y hasta ahora no ha habido en estos meses, y desde agosto, septiembre a esta parte, ningún efecto secundario grave asociado a la vacunación. Los efectos a largo plazo de este tipo de vacunas son muy improbables, y respecto a las vacunas basadas en vectores virales, como es el caso de la vacuna de Oxford, la vacuna del Instituto Gamaleya, la conocida como la Sputnik 5, son tecnologías que ya se han usado a nivel global, por ejemplo, la vacuna contra ébola, y este tipo de tecnología de vectores virales se usa en la ciencia desde hace más de 30 años para la expresión de proteínas exógenas en pruebas científicas. Es decir, que es muy improbable, realmente es muy improbable, la nulidad en ciencia no existe,
pero es muy improbable la ocurrencia de efectos secundarios graves por la vacunación y mucho menos a largo plazo. En Argentina se ha reportado un 1% de efectos secundarios leves a moderados en personas vacunadas y a nivel global no hay ningún dato certero de efecto secundario grave asociado a ninguna de las vacunas que ya se han empezado a aplicar. Con esto quiero decir que la vacunación es segura. Cada médico tendrá que evaluar casos puntuales. La historia clínica de cada paciente. Exactamente, embarazadas, pacientes inmunodeprimidos, menores de edad, pacientes con comorbilidades. Esto es una decisión médica, pero como una decisión médica que también aplica para otro tipo de vacunas que nos estamos dando desde hace 20 años y para cualquier medicamento que también tiene sus efectos secundarios y su riesgo. Lo mismo ocurre para personas alérgicas a algunos de los componentes de la vacuna, como también ocurre con los medicamentos, como también ocurre con la vacuna contra influenza y contra la vacuna de HPV. Es decir que lo que estamos viendo es un panorama normal de vacunación. No hay hasta ahora, no hay ninguna señal de alarma respecto a efectos secundarios, ni siquiera moderados, de la vacunación, y sí hay muy buenos indicios de la efectividad de esta vacuna. Bien, la última, doctor. Cuando se habla de la efectividad, ¿se sabe, se puede pronosticar si el efecto de inmunidad que da esta vacuna tiene un tiempo, tiene una vigencia determinada, es para toda la vida? ¿De eso se puede preguntar o hablar? Eso se puede hablar, lo que no se sabe. No está claro cuál es la duración de la inmunidad producida por las vacunas. Lo que sí se sabe es que, por lo menos en los estudios que ha reportado hasta ahora, es que es más potente que la inmunidad natural a nivel de los pacientes, de las personas inmunizadas. Así que las personas inmunizadas tienen niveles de anticuerpos mayores que la inmunidad natural. Eso permite sugerir que la inmunidad puede ser más duradera. De todas maneras, que una inmunidad de un año por vacunación va a contribuir enormemente a bajar el nivel de transmisión del virus a niveles endémicos, esto es, a una transmisión basal, con bajos casos diarios, que es un poco lo que queremos buscar, porque no se va a poder eliminar el coronavirus de nuestra vida, ¿no? Virazo, muchísimas gracias, Mirazo, por su tiempo, de verdad. Un gusto acompañarlos. Ha sido un placer. Bien. Bueno, lo de un placer es un placer informarse. Claro. No quiere decir que sea un placer la información que uno recibe, pero siempre que es información y es además de fuentes como la que teníamos hoy, siempre es buena cosa, ¿no? Claro que sí. Hacemos una pausa y ya venimos con otros temas.